Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con otro vídeo. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de al lado suscribirse, el de la campana. También a la gente que deja los comentarios, que en la medida que yo pueda los respondo, pero a veces pues uno está liado y tampoco puede estar todo el día aquí en YouTube, ¿no? Y dar las gracias a la gente que comparte los vídeos. Vamos con un vídeo rapidito, algo rápido para que veáis más o menos el tamaño. Ahí se ve porque ha estado lloviendo bastante por esta zona aquí en Canarias donde tengo los aguacates. Ahí veis que tengo que ir con... porque han quedado hasta raíces descubiertas de las lluvias y hay una pared grande. Entonces a veces viene el agua un poco de arriba y me ha arrastrado las hojas, me arrastró hasta las mangueras. Han habido unas lluvias aquí un poco fuertes y nada, pero bueno, el agua siempre viene bien. Ya sabemos que agua en exceso es malo, que nos pudren las raíces. Eh, para que veáis más o menos cómo va el proceso de llenado del aguacate. Estamos hoy a 29 de septiembre, final de septiembre ya. Ahí veis el tamaño. Las plantas creo que tienen un poco de deficiencia de potasio. Quiero hacerle una fumigación foliar también de potasio. Pero, y con algo más también, creo que están un poquito deficientes de boro también. Si queréis aprender todas estas cosas a ojo, tengo un curso que lo vendo, lo paso en un vídeo de 1 hora por un precio económico. Cualquier cosa me preguntáis por WhatsApp. También hago consultas personalizadas. Por precio económico, cualquier cosa me habláis al WhatsApp. Quiero hacer unas fumigaciones, pero para este fin de semana, a ver si la próxima semana, este fin de semana también anuncian lluvias por esta zona, entonces pues no me voy a arriesgar, no, bastante caros están ya los productos como para que hagas una fumigación y pues venga una lluvia y te lo lleve todo. El tema de las fumigaciones foliares o sulfatar por la hoja, para quien no lo entienda, dar un producto por la hoja. Sabemos que la planta, para los nuevos suscriptores, la principal manera de absorber los nutrientes de una planta es la raíz. Eso hay que tenerlo claro. Pero sí es verdad que podemos hacer ayudas vía hoja con diferentes elementos, sobre todo con elementos que no llevan tanto. ¿Cuáles son los elementos que no llevan tanto? Los micronutrientes, que llevan poca cantidad, pero son muy importantes también. Y también hacer ayudas foliares. Esto es un pequeño dato, un pequeño consejo. Hacer ayudas de potasa foliar va bastante bien. En la potasa, aunque sea un macronutriente, un elemento primario, o sea que la planta de aguacate lo necesita. Es el abono en el año que más una planta en producción, ya una vez que una planta ya tiene un cierto tamaño que está produciendo, es el elemento que más tienes que aplicar al año, el potasio. El aguacate lo consume en cantidad más bien alta y obviamente nunca vamos, ahí vemos los tamaños que tienen los aguacates, están más o menos bien, pero como digo, están un poco, la hoja está un poquito, yo noto unas cosas ahí que seguramente tienen un poco de deficiencia. Entonces a veces también hay ciertos bloqueos en el suelo, entonces es bueno si hacemos alguna fumigación foliar en estas épocas para ayudar al aguacate que termine su fase de engordar, que es lo que nos interesa, que de potasa, las potasas que utilizamos foliares son potasas líquidas, son diluidas en agua de manera para sulfatar. Normalmente vienen de manera líquida, es la más que yo aconsejo para dar foliar. Lo bueno de la potasa es que es muy móvil, aunque nunca vamos a cubrir una planta con todo su requerimiento de potasio vía hoja. Eso tenemos que tenerlo claro. Lo que acabo de decir es el elemento que más consume la planta. Entonces tenemos que aplicarle potasio vía raíz. Pero sí funcionan las ayudas foliares. Y lo bueno, lo que estaba diciendo es que son elementos. Ahí estamos viendo la hoja que está un poco. Tiene algo de. Ataca bastante el ácaro. Por eso digo que cada 2 meses, aquí, por lo menos en la época de primavera, hasta que empiece otra vez el frío, que es a partir del próximo mes, empezarán ya a bajar algo las temperaturas, ya estamos entrando en otoño, pero ataca bastante el ácaro. Cada 2 meses azufre para tener controlada la plaga.
lo que estaba diciendo, el potasio es bastante móvil y eso hace que se trasloque bien ahí en la planta y llega a los frutos muy fácilmente. O sea, lo absorbe por la hoja y llegan se nota cuando hacemos aplicaciones foliares de potasio, se nota. Y nada, más que nada esto, 29 de septiembre, así va el llenado del aguacate. Seguiremos mirando en las próximas fechas, a ver cómo va. Cuando haga una fumigación, seguramente al igual grabo un vídeo de a ver lo que le pongo. Yo pienso que en la próxima fumigación, que seguramente va a ser la próxima semana, porque veo también, creo que tiene un poco de deficiencia de boro. Una fumigación, por ejemplo, puede ser potasa líquida, boro. Incluso podríamos ponerle un poco de zinc, que ya sabemos que el aguacate has boro, zinc. No solo en floración, tenemos que aplicarlo, esto es otro consejo, no solo en floración, tenemos que aplicarlo alguna vez más al año. La gente solo aplica boro, zinc en floración y hay que aplicar alguna que otra vez más. Pero bueno, una fumigación puede ser potasa, boro, algas, como no, vamos a darle un poco de estimulación, esas algas que también tienen poder elicitor, como hemos dicho, que ponen a la planta fuerte. Y un coadyuvante si tenemos, o si no, utilizaremos, por ejemplo, también un jabón potásico, como vimos que rompe la capa superficial del agua, hace las moléculas del agua más pequeñas y ayuda a que el producto llegue mejor a toda la planta, hasta hace que lo pueda absorber, porque al hacer esas partículas más pequeñas, la hoja la puede absorber mejor. Y aparte de eso, pues ya sabemos que el jabón potásico es el insecticida ecológico por excelencia, porque es económico y funciona. Bueno, no quiero hacer vídeo más largo, espero que les haya gustado y un saludo.